Nadie mejor que el ingeniero Eulogio Santaella para conversar en estos momentos, después de las revelaciones que hizo el Consorcio de Investigación Periodística de las Américas sobre las sobrevaluaciones o los sobornos, nuevas revelaciones sobre pagos secretos que hizo Odebrecht o transferencias a la República Dominicana. Esta vez se han revelado unos 39.5 millones de dólares y específicamente vinculados a las plantas catalinas de carbón del presidente Danilo Medina, que hasta ahora no han estado incluidas en el expediente judicial que se conoce. Ingeniero Eulogio Santaella, yo creo que usted es el que más seguimiento, más minucioso, yo diría que un galdeo cerrado ha hecho a esa contratación y a todo el proceso. Díganme su impresión sobre estos documentos que se han dado a conocer hace un par de días. En todas las Américas se está publicando por todos los lados eso. Bien, con la humildad de la verdad, debo señalar que sí, creo que he sido la persona que más seguimiento le he dado a este tema. Y haciendo uso de una expresión publicitaria sobre la República Dominicana, que especificaba que la República Dominicana, donde todo esto comenzó el 21 de diciembre del año 2016. Y comenzó a tener importancia en la persona del presidente Medina, porque fue esa fecha en que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América reveló que Odebrecht había decidido pagar la multa más alta de toda la historia como forma de salvarse de otras penalizaciones por sus delitos de lavado de activos, por sus delitos de sobornos a nivel continental, en 3 continentes. ¿Y qué ocurrió? Aquí no le poníamos atención a ese tema porque el presidente no le hacía caso a nadie que opinaba sobre Punta Catalina. Pero cuando llegó la presión internacional, se estremeció. Así mismo le pasó a Trujillo 60 años antes, en diciembre del 56, cuando le llegó la investigación de Estados Unidos sobre la muerte de Murphy, el que había traído aquí a Galíndez. El piloto de Entonces, Galíndez. ¿qué hizo el presidente Medina? Se sintió atrapado y quiso utilizar una de las técnicas de Houdini, el mago, hizo un truco y a los 20 días de haber llegado esa información, emitió un decreto el 10 de enero, creando una comisión constituida por personas que él llamó ciudadanos activos y probos, a quienes él nominó y nombró sin haberlos consultado. La comisión entregó el 30 de junio del año 2017. Entregó O sea, más de un año después. No, 6 meses después. Entonces fue desde enero, desde enero del del 17 sí, hasta junio. 30 de junio, que irónicamente es el día del nacimiento del profesor Bosch. Sí. Entonces, apareció ese informe, un informe prejuiciado que exculpaba al gobierno y a todo el mundo de algún tipo de falencia. Y resultó que siendo los miembros de la comisión representantes de la élite del poder, poder económico, poder eclesiástico, poder social, poder mediático, la ciudadanía quedó atónita y silenciosa. No hubo grandes reacciones y a mí me tocó defender el honor de la nacionalidad enviándoles una carta a todos y cada uno de los miembros de la Comisión de Punta Catalina. El informe salió el día 30 de junio, yo esperé el mes de julio y estratégicamente envié la carta el 7 de agosto, porque el 7 de agosto es una fecha icónica, es un hito, porque esa era la fecha en que tenían que haber terminado y entregado la planta. Entonces entregué eso y la respuesta fue
que todo el mundo se interesó y el presidente Medina quiso que ese tema no se tocara, quiso atemorizarme, quiso amedrentarme y buscó a una persona para que lanzara un pasquín que fue publicado con fondos del gobierno estilo foro público. Ese fue un pasquín que apareció con la firma de alguien. De un señor que resulta que es uno de los que aparece con 3.3 millones de dólares ahora. Sí. Y que, como hay coincidencias en la vida y como la casualidad también es una categoría histórica, esa misma persona había creado una simulación técnica para generar el llamado competidor virtual para poderle asignar el contrato de Punta Catalina a Odebrecht porque no había competidor real. Ingeniero, usted está hablando de Andy Dawager, cuya empresa Baker Corporation aparece ahora que como receptora de esos 39 millones que se han anunciado. No, pero él, ¿qué papel jugó en ese momento? Él era de la comisión de concurso, de licitación. Mire, o él fue contratado por esa comisión él para fue hacer. contratado y emitió ese juicio que sirvió de base para la adjudicación y al poco tiempo Estaba con Odebrecht. Eso fue en noviembre del 2017, cuando él emitió esa opinión sería noviembre del 13. Entonces, ¿qué ocurre? Y el contrato de él, según él mismo ha dicho, que fue que lo contrataron, pero fue en enero del 2014, o sea, 2 meses después. Bien, hubiese sido honorable para todos, para el gobierno, para la comisión y para sí mismo, que él dijese, ahora estoy trabajando para ese asunto. Sin embargo, resulta y viene a ser que según se indica, no me consta, la persona que hoy maneja el proyecto Punta Catalina es asociado. Bueno, eran asociados, yo no sé si siguen siendo, Bueno, entonces, pero antes sí, pero yo vamos creo a descartar eso. Lo cierto del caso es que nosotros estamos teniendo una situación en donde el caso particular de Odebrecht, primero, reconoce corrupción y en el contrato se especificaba que si había corrupción se eliminaba el contrato. Además, nosotros somos signatarios de la Convención de Naciones Unidas sobre Corrupción e inmediatamente había que quitar el contrato. El gobierno no le quitó. Y no se hizo. No se hizo. No se hizo. Además... Pero ahora, ingeniero, el escándalo es mayúsculo ahora, porque se ha comprobado que por lo menos 39, casi 40 millones de dólares se canalizaron, se entregaron a personas dominicanas o a empresas, se entregaron de las cuentas que la Odebrecht había especializado para soborno. Ese dinero sirvió para asignación del contrato, sirvió para sobrevaluaciones y ha servido para que, primero, en el mes de enero del 2018 ya Odebrecht debió haber pagado 194.5 millones de dólares por penalización por atraso. En enero del año pasado. Sí, debió haber pagado 194.5 y no se... Eso es según el contrato. Según el contrato. Además, se firmó un nuevo contrato en donde se especifica que a partir de enero cada día de retraso son 220.000 dólares. Tampoco se ha pagado. Entonces, ¿qué está pasando? Que nosotros estamos bendiciendo la ineficiencia y también la colusión de una empresa que no termina de entregar el proyecto. El presidente Medina no ha dicho ni una expresión basada en la verdad sobre Punta Catalina. Decía que íbamos a tener... Y ahora usted espera que el presidente hable o intervenga. ¿Qué usted espera que va a pasar ahora? Mire, después de esta denuncia, ¿verdad? Mire, hay un tema especial.
Aquí nosotros en el siglo anterior tuvimos a Horacio Vázquez, a Antonio Guzmán, a Hipólito Mejía como hacendados. Tuvimos a Trujillo, tuvimos a Inver Barrera, tuvimos a Camaño, presidentes militares. Pero después todos los demás presidentes han sido abogados que no manejan conceptos técnicos ni económicos. El único presidente de la República Dominicana que ha sido un técnico titulado como ingeniero químico y como economista, que le agrega a eso la experiencia de Estado de haber sido primer ministro durante los primeros 4 años de Leonel Fernández y sobre 3 años más. 2 años más. 2 años más. Todo ese acervo hace que cualquier fallo que en todos los anteriores presidentes estaban matizados por circunstancias atenuantes, en este caso son circunstancias agravantes, porque él conoce esas cosas. Y entonces él ha dejado que las cosas se desarrollen, se le presentan evidencias de cosas mal hechas y él no actúa. Por ejemplo, hace un año, el 30 de junio, yo le mandé una carta de 82 páginas a él. Pero escucha, sus cartas son muy largas. No, pero indicándole qué es lo que está ocurriendo. Entonces, él le echa a un lado las cosas. ¿Y qué resulta? ¿Qué resulta? Que en este contexto, los momentos críticos de los países son cuando existen una crisis y se afrenta la situación. Aquí tuvimos la crisis bancaria. Y en medio de miles de efectos de la gestión de Hipólito Mejía y de la gestión de Leonel Fernández, entendimos que el país se iba a reencauzar por la institucionalidad porque hubo juicio a los banqueros. Y no fue a cualquier banquero, fueron a nietos de bisnietos del presidente Báez. Fue el propio nieto de la figura más importante de la intelectualidad dominicana de la época de Trujillo, Peñavalle. Fueron apresados. Y un juicio contra un privado siempre es un pecado venial. Cuando hay asuntos de Estado, todos son pecados mortales. Y aquí no se está tomando esa decisión. Pero el procurador dijo ayer que va a reiniciar una investigación para determinar si ciertamente hubo soborno, aunque defendió toda su actuación en el expediente de Odebrecht. Mire, yo tengo acá, dentro de la carta que yo le mandé, primeramente a la comisión, que los comisionados nunca contestaron, y la carta que le mandé al presidente Medina. Qué bueno es decir que Punta Catalina era una planta económica cuando FTI incluyó como referencia de precio la planta Porto do Pecém de Brasil y le puso que había costado 2.210 millones de dólares. 2.210 millones de dólares. Y resulta que esa planta la hizo Tecnimont, que es de los contratistas de Punta Catalina, y reporta que el contrato era de 910 millones. Entonces, así sí es bueno decir que Punta Catalina es barata, adulterando deliberadamente las referencias de costos de plantas similares. Entonces, así... Pero ¿y cómo entonces que Odebrecht todavía está reclamando 708 millones de dólares más? Si ya se le han pagado más de 2 millones y ya estaba sobrevaluada según eso. ¿Cómo es posible? Eso es parte de que no hemos tenido en el manejo del Estado personas que defiendan el interés nacional. Y cada día que pasa, el gobierno suelta expresiones sobre el éxito de Punta Catalina. Aquí dice, lo voy a leer, Catalina generará 2.500 millones de dólares por mes. Apliquemos la aritmética, 2.500 millones de dólares por mes a no, 50 pero era de pesos. 2.500 millones de pesos por mes. De pesos. A tasa de cambio de 50 son 50 millones de dólares por mes. Sí. Por 12 meses
600 millones de dólares. Sí. Con una generación de 5.000 gigabytes, 5 millones de gigabytes, ¿sabe cómo sale? A 12 centavos. Y el presidente decía que era 7.5. Otro tema. Porque abusan. Pero al margen de eso, el tema central ahora es la corrupción. Pero déjeme seguir. Antes de esto, aquí dice, se cuantifican la participación de Punta Catalina en la generación. 229.829.6 megavatios y generaron 1.637.6 millones. ¿Qué ocurre? ¿A cómo sale? ¿A cómo ha vendido Catalina? A 14 centavos. Es decir, el mito de acabar las pérdidas siguen altas. El mito de energía barata, carísima. El mito de apagones, se cayó todo. Entonces, cayó ahora todo lo técnico económico, es un fracaso. Ahora vamos a los aspectos morales. Pero dígame una cosa, antes de que pase a eso, ¿en qué está la planta en este momento? Porque sacaron la primera que estaba generando ya, decían que más de 200 megavatios, y la sacaron dijeron que por 12 días, pero hace ya 32 días de eso. Más de un mes. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los informes que usted tiene? Yo no tengo informe. Yo espero que ellos actúen porque cada cosa que dicen resulta que se convierte en una falsedad. Ya. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos un asunto de marca país. Cuando nosotros firmamos con China, con la República Popular China, Taiwán dijo, ese es un país que se vende. Tenemos la peor imagen como nación. ¿Por qué? Porque este país se prestó para que operara de aquí la división de operaciones estructuradas a cargo de pagar los sobornos a nivel mundial. ¿Usted sabe lo que significa eso? Antes decían que la gente de Nigeria, que es un país corrupto, tenemos nosotros que actuar para que esa imagen desaparezca. ¿Y cómo puede desaparecer? Cuando se asuma la verdad. Porque mientras el gobierno quiera buscar documentos exculpatorios, todos los documentos aparecen. El que está en el poder, Trujillo dijo, matemos a Galíndez, traigámoslos con Murphy. Lo trajimos. Maten a Murphy. Y después dice, vamos a hacer otra cosa. Murphy una vez discutió con Octavio de la Maza. Cojan preso a Octavio de la Maza. A los 10 días se ahorca. Y aparece una nota. Yo fui quien maté a Murphy y lo maté porque me hizo insinuaciones sexuales pecaminosas. Y yo también, como lo maté, ahora me mato yo. Trujillo se trae a un Manuel Torres, un grafólogo español, y dice, sí, esa es la nota que firmó Octavio de la Maza. Y todo muy bien. De ahí salió el 30 de mayo. Bueno. O sea, que la parte malsana termina pagándose. Sí, ingeniero, díganos. Entonces, ¿cuánto termina la planta? ¿En cuánto termina el costo definitivamente? Mire. ¿Y qué pasará con esos 708 millones? Ya avanzaron, el gobierno adelantó 336 millones sujetos a como el arbitraje decida, ¿verdad? Sí, mire. Si el arbitraje se pronuncia en favor del gobierno, Odebrecht le tiene que devolver esos cuartos. Si en favor de Odebrecht, entonces ya no tendrá que pagar 708, sino la diferencia. Eso solamente lo conoce la CDE y el presidente Medina, lo que va a pasar. Gracias. Lo cierto es que propagandísticamente cada 4 o 5 meses se inventan un método de que ya hay 42 interesados en adquirir a Punta Catalina. Las acciones. Bueno, pero esas acciones las ha ofrecido ya desde hace como 2 años. No, desde el 2015 la ofreció 2015, el presidente en la Cámara Americana. En la Cámara Americana, después ante el Congreso Nacional, después hicieron reuniones en el Palacio. Por eso ya eso es un disco rayado. Hay que confiar en que los hombres rectifican. Es el momento en que el presidente Medina
si no quiere pasar a la historia como un presidente que apoyó una conjura económica internacional desde Brasil contra la nación, está obligado a juzgar el proyecto de Punta Catalina y condenar a quienes hayan cometido delitos. El señor Gustavo Debería hablar el presidente ahora. actuar. Pero ¿y qué va a actuar si es eso? Él ha defendido esas plantas y él es responsable, porque esa planta él mismo fue que la trajo casi contratada de Brasil en un viaje que hizo en la transición del 2012. Yo conozco los orígenes. Fue allá. Esa planta nunca había estado en ningún plan de gobierno. No. Esa planta nunca se había mencionado. Fue a Brasil y yo hice la advertencia. Brasil no tiene capacidad para liderar un proyecto de una planta de carbón porque Brasil no produce, no construye, no fabrica los equipos fundamentales, los turbogeneradores y las calderas. Y resulta que la presidenta Rousseff le dijo al presidente Medina en noviembre del 2012 en Cádiz, estando ellos presentes con motivo de la celebración del bicentenario de la Constitución de Cádiz, la famosa La Pepa, y ella emitió un documento que está en la página web de la presidencia. Dice, Brasil va a cooperar en el desarrollo de ingeniería hidráulica, ingeniería eólica, ingeniería solar y en etanol, campos estos en que Brasil tiene un experticio reconocido a nivel internacional. Y resultó Una térmica. Que no mencionó la térmica. No, y eso fue lo que se hizo. Y eso fue lo que se impuso. Finalmente. Lo impuso. Pero usted no tiene esperanza de que el presidente, bueno, es que el escándalo ahora es fuerte. Lo menos que se podría esperar es que el presidente de la República hable a la nación y dé sus explicaciones sobre este escándalo. Explicaciones no. Tiene que someter a la justicia. Bueno, pero él podría adoptar eso también. Tiene que someter a la justicia con el problema de que la Procuraduría General de la República está desacreditada. Le iba a preguntar si usted le va a dar crédito a Jean Alain Rodríguez en esa materia. Yo digo, la Procuraduría está bueno, no solo inhabilitada. Inhabilitada. Está inhabilitada porque dijo que no había habido corrupción, la sacó y ahora resulta que los hechos le han dado el desmentido. Entonces, bajo ese modelo, la realidad es que comenzar a pedir que Jean Alain hable, que la justicia, no. Quien tiene que hablar es el gestor del proyecto, que lo ha manejado él personalmente todas las decisiones, y todo lo bueno y todo lo malo le corresponde al presidente de la República, a sabiendas de que ya eso no es un tema ni técnico, ni económico, ni siquiera político. Es un tema de ética, es un tema de moral. Pero eso traspasa el ámbito de lo político. Usted no puede decir que eso no es político. No. Pero está por encima la parte moral, porque la política es una suma de buscar acomodo de intereses. Ya no se pueden estar acomodando intereses. Y recuerda lo que dijo Pedro Enrique Ureña cuando murió Hostos. Estaba debilitado, murió de asfixia moral. Y eso es lo que le va a ocurrir a esta nación si no se toman decisiones. Y que sepa el presidente Medina, lo digo con tranquilidad, lo digo como un humilde ciudadano. Si él no asume el caso de Punta Catalina, lo asumirá otro.
porque él no es eterno en el poder. Bueno, y le irá peor. Entonces ustedes concuerdan que ese caso va a perseguir a Danilo Medina para el resto de sus días. Y después que se muera. Todavía bueno, después. Ingeniero, se nos ha Sí, terminado el tiempo, lamentablemente, pero así ha sido. Muchísimas gracias por venir, y siempre es importante hablar con usted, porque usted es un hombre que sabe de muchos temas, y de este Yo sabe bastante. me siento honrado con la invitación de Muchas ustedes. gracias. Gracias, ingeniero Santaella.